Bueno, estamos con Rodrigo en el primer episodio del podcast de Trecas. Vamos a hablar un poco de la marca, de vos, de cómo fue todo este mundo. Así que nada, vamos a arrancar primero con la primera pregunta es ¿quién es Rodrigo Arispe? Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Realmente para mí es una alegría compartir estas cosas con ustedes. Rodrigo Arispe es un emprendedor, es un ingeniero en alimentos que ha dedicado toda su vida, después de recibirse, a dirigir empresas familiares y que bueno, que en algún momento tuvo la gran oportunidad de emprender y de dirigir su propia empresa. Y ahora la pregunta es, ¿por qué los nachos? Mirá, esa pregunta me hace retrotraerme al 20 de enero del 2016. Y vos te preguntarás por qué tengo la fecha tan clara. Porque increíblemente ese día nacía mi tercer hijo. Resulta que yo estaba en el sanatorio con mi señora y un muchacho que trabajaba conmigo, que me ayudaba y hacía todo el vínculo con los clientes, Daniel, estaba reunido con un cliente ofreciéndole unos productos que nosotros también fabricamos. Y el cliente le dice, eso que haces no me sirve, no te lo puedo comprar. Pero si hicieras nachos, yo te compraría. Y bueno, Daniel me llamó enseguida, súper entusiasmado, me dijo, mirá Rodrigo, me pasó esto. El cliente me dice que si hacemos nachos él nos compra. Y bueno, nos entusiasmamos enseguida. Pero en realidad la primera pregunta es, ¿qué son los nachos? En ese momento realmente no teníamos ni idea qué eran los nachos, pero sí sabíamos que representaba una oportunidad que se nos había puesto adelante para salir adelante en el emprendimiento, en la empresa, para tratar de ver qué era lo que realmente podíamos hacer. Después empezamos a investigar y en los nachos encontramos un producto que de alguna manera se acomodaba bastante bien a lo que nosotros pensábamos como empresa y de ahí en adelante es la historia que más o menos todos pueden conocer. Bueno, bien, súper interesante lo que nos estás contando. Ahora la siguiente pregunta es, de la cabeza a la cancha. Bueno, en realidad fue al revés. Esto fue de la cancha a la cabeza. Nosotros en el momento que vimos que había una oportunidad de hacer nachos, realmente nos metimos de cabeza. Bueno, lo conversamos con mi señora, por supuesto, fue una decisión familiar porque involucraba otras decisiones. Y entre esa fecha del 20 de enero y la llegada de las máquinas, no pasaron más de 9 meses. Hicimos todo súper rápido, porque realmente entendíamos que ahí había una oportunidad. Y en realidad, después que empezamos a ver el producto, después que empezamos a entender lo que estábamos fabricando, fue ahí que empezó a nacer como un poco más el pienso de lo que son los nachos. En realidad es al revés de los libros. En los libros en general te dicen que primero hay que planificar y después hay que ejecutar. Pero bueno, probablemente por circunstancias nuestras de la vida en ese momento, aceleramos muchísimo el proyecto y posiblemente por eso es que estamos acá, porque lo aceleramos tanto que superamos un montón de obstáculos muy rápido y gracias a eso estamos fabricando nachos. Bueno, totalmente contrasentido Totalmente contrasentido. Hablaste de las máquinas que tardaron 9 meses en llegar. ¿Cómo llegan? ¿De dónde llegan? ¿Y quién las trae? ¿Y qué implica todo ese movimiento? Bien. Las máquinas realmente fue una situación súper rara porque era la primera vez que yo compraba máquinas en el extranjero. Y como te digo, como hicimos todo al revés de lo que realmente, como lo hace la gente primero iría, vería las máquinas y se convencería, y nosotros lo hicimos al revés. Encontramos una empresa, conversamos con ellos, vimos que era una empresa confiable
Le hicimos el pedido de máquinas y las máquinas llegaron un día. Y aunque no lo parezca, a veces las dificultades que tiene todo esto, hablamos todos español, pero muchas veces entendernos culturalmente con los mexicanos fue bastante complejo. Entonces las máquinas llegaron, pero no llegaron exactamente como nosotros las necesitábamos para la producción. Entonces, bueno, por suerte, dentro del paquete que habíamos armado, habíamos incluido el asesoramiento de un mexicano, parte de la empresa que nos vendió las máquinas, que iba a venir a Uruguay. Entonces vino un señor mexicano, un tipo, mira, increíble el tipo que vino. Tercera generación de fabricante de tortillas de maíz. Una persona cuyo padre le enseñó a fabricar tortillas de maíz y a su padre le enseñó su abuelo a fabricar tortillas de maíz. El tipo realmente tenía en las manos todo el conocimiento y bueno, y vino a transmitírnoslos en los 3-4 días que yo lo pude traer, porque en realidad no fue mucho más de eso el tiempo que disponíamos, y una parte importante de ese tiempo se le fue poniendo las máquinas a punto. Pero realmente una persona con un conocimiento no el que te da la universidad, sino con un conocimiento real del producto, de la tradición, de lo que significa la nixtamalización de maíz en México. Y bueno, eso realmente fue fantástico, porque esa persona fue la que nos introdujo a nosotros en lo que es la cultura mexicana, lo que significa la nixtamalización del maíz, y por supuesto que fue la primera persona que nos mostró cómo se hacía el proceso. Y de alguna manera eso fue el puntapié inicial, ¿sí? Hoy en día, por suerte, hemos aprendido un montón de cosas porque lo hacemos todos los días, pero gracias a ese puntapié inicial que él nos dio es que pudimos empezar a fabricar. Hablabas de la nixtamalización. Contale a la gente que no sabe qué es la nixtamalización. La nixtamalización es el corazón de lo que nosotros hacemos. En México o en toda América, el grano principal que encontraron los españoles cuando llegaron era el maíz. Y los mexicanos encontraron una forma de procesar ese maíz, de cocinar ese maíz y dejarlo apto para el consumo en mejores condiciones de lo que está el maíz naturalmente. Ese proceso es la nixtamalización, que básicamente es una cocción de maíz que los mexicanos hacían con las cenizas volcánicas. Estamos hablando de los aztecas y en épocas previas incluso, que los hacían con las cenizas volcánicas, y eso daba las condiciones para que ese maíz quedara preparado para ser luego procesado en una tortilla y además mejorara sus propias condiciones como alimento. Eso es lo que nosotros mantenemos hoy en día en nuestro proceso de elaboración, usando esa receta tradicional mexicana, ¿sí?, adaptada un poco a las nuevas tecnologías, que es lo que nos permite hacer este proceso para que la gente lo pueda consumir. Muy bien, y como para ir cerrando este primer episodio, todo pronto, máquinas listas, funcionando, ya sabemos cómo usarlas, y ahora al mercado. ¿Cómo fue ese primer lanzamiento del mercado? ¿Qué fueron las expectativas que tenían al momento de lanzar y lo que luego sucedió en la realidad? Contame un poco esa primera salida al mercado. Mirá, se me eriza la piel en esa primera salida al mercado. No por lo que la salida terminó siendo, sino por lo que representaba para nosotros esa salida al mercado. Nosotros teníamos el corazón puesto en lo que estábamos haciendo, ¿sí? Realmente, desde el inicio le pusimos muchas ganas, mucha energía, y bueno, esa primera salida al mercado representaba la culminación de todo ese proceso, y para nosotros era importantísimo. Realmente, a los ojos de hoy, ¿sí?, evidentemente cometimos muchísimos errores. Posiblemente, si no los hubiéramos cometido, tampoco estaríamos acá, pero hubieron que vivirlos, y vivir esos errores fue bastante fuerte para nosotros. Cuando salimos con muchísimo entusiasmo. Teníamos
ya un cierto avance realizaba a nivel de ventas. Por supuesto, la primera venta que realizamos fue la de nuestro cliente que nos había propuesto el negocio. Entonces, un año después de su desafío, llegamos con él y él enseguida confió en nosotros y empezó a vender, y hoy todavía se mantiene firme en la venta. Y además arrancamos con el Grupo Disco, que fue la otra gran empresa que confió en nosotros. Y bueno, ahí pensamos que teníamos el cielo por delante, pero bueno, obviamente esto es mucho más difícil y bueno, sufrimos un montón tratando de introducir el producto al mercado. La primera etapa del producto fue muy dura porque realmente después de haber hecho estos 2 clientes que eran importantes, pero que eran una parte de la expectativa que nosotros teníamos de facturación, la venta se nos estancó. Y bueno, y ahí realmente tuvimos que repensar todo lo que estábamos haciendo para ver cómo hacíamos para que la empresa realmente empezara a fluidizar. Y bueno, esa es otra historia. Bien. Bueno, entonces llegamos al final de este primer episodio, ya un poco conocemos la marca. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos arriba, buenísimo. Los espero. Free socks.